Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La fecha, la terminación del año y la fecha cumbre de la Navidad. Es el tiempo en que, sirviéndole de umbral, sale este programa. Ya el martes tendremos la Nochebuena. Se le llama Nochebuena porque es la conmemoración del nacimiento del Señor. Sin embargo, para la familia no deja de ser a veces una noche triste, porque aunque se congrega, aunque se reúne y comparte quizás mejor que en cualquier otro día del año con los suyos, está la cuestión de echar de menos a los que se han ido o de ver a los que estamos y los más jóvenes pensar que puede ser la última vez, porque estamos llegando a los límites de la vida. En todo caso, es una fecha esencial que sirve mucho para la meditación, para hacer balance, tanto personal como nacional. Es decir, tanto en la vida personal y familiar como en la vida de su pueblo, de su patria. ¿Qué ha pasado con mi país durante este año? En realidad, esta Nochebuena del 19 resulta especialísima en cuanto a nosotros concierne, porque hemos tenido un año muy peligroso, un año de grandes incertidumbres, de un desarrollo, asaltos traumáticos, de acontecimientos, hechos y circunstancias delicados, todo muy impulsado además por cuanto ocurre en la región, que aunque no se sienta directamente, es claro que influye. América del Sur, nos basta citar el doloroso ejemplo de Chile. Chile, nuestro modelo latinoamericano en lo institucional, se incendió y ha dado muestras su pueblo de una rebeldía, con causas ahí muy profundas relativas a la desigualdad, que incluso ahora ya se apresta a modificar su constitución, señalando que viene del tiempo del dictador Pinochet y que la tienen que adecuar a las circunstancias del presente. Ecuador
ya vimos. Venezuela, por Dios, ofreciendo un penoso espectáculo mundial. Una gran parte de él, su pueblo en fuga. Nosotros aquí somos testigos, como las demás naciones hermanas, de que hay un flujo incesante de pueblo que sale desesperado y donde ya hay informes mundiales importantes, responsables, que testifican de durezas, de violaciones graves, de autoritarismo. Colombia, que en el orden de las protestas públicas lució durante el tiempo terrible de la guerra, que se le ha pretendido poner fin con una paz cada vez más precaria. Colombia en las calles. Brasil ya vimos. Es decir, todo ese contexto latinoamericano en una forma u otra a nosotros nos llega. Un año, dije, en que se sembraron incertidumbres y se trazaron rumbos escabrosos, enigmáticos, que uno no está en condiciones de predecir cuáles pueden ser sus desenlaces y consecuencias. No puedo dejar de mencionar el volcán ahí amenazando con erupciones peligrosísimas del estado fallido de Haití, que al parecer ya, conforme al requiem que el Fondo Monetario Internacional acaba de producir, diciendo que no hay nada que hacer, que se ha presentado un colapso sin precedentes en lo económico, en lo social, en lo político. Es decir, una sentencia de estado fallido tremenda. Ex oficiales importantes de MINUSTAH que vienen a la televisión o van a la televisión internacional y tal como hace el fondo, amenazan y dicen que es previsible que se produzcan estallidos incontrolables, avalanchas, hordas hacia República Dominicana. El propio gobierno, que ha sido tan imperdonable al incentivar la emigración que degeneró en invasión de ilegales. Ya no me canso de citar el año 16, cuando el propio gobierno se encargaba de estimular esa corriente que ya alcanza cerca de 2 millones de ocupantes, invasores ilegales. El propio gobierno admitiendo la posibilidad de una estampida. Los haitianos, las autoridades y los grupos internacionales que están detrás de las maniobras, estableciendo un observatorio para monitorear el manejo y control de los derechos humanos en frontera para sus emigrantes. Invasores para nosotros, emigrantes para ellos. Todo conduce a pensar
que el año ha sido muy peligroso, muy peligroso. Pero ocurrió lo peor, el ensayo desastroso de las elecciones primarias del partido de gobierno, una vergüenza, algo realmente inconcebible. El robo brutal, ahí a las claras, de una candidatura para otorgársela a alguien que hace las veces de testaferro u hombre de paja del presidente de la República, que él mismo se admite como tal, porque sus benefactores de la patria está por encima de todo. El 6 de octubre quedará señalado en la historia nuestra como un día de infamia, una desgraciada participación de las instituciones nacionales, la Junta Electoral postrada al servicio del poder en una forma realmente inaudita. Todo eso se acumuló en este año. Y se puede decir, mientras la región arde, entre nosotros la sangre no llegó al río. Como consuelo. Sin embargo, para quien tenga experiencia de vida y haya visto sucesos, tenga horas de vuelo como yo, la sangre no llegó al río, pero parece que se están programando las cosas para que lleguen el año 20. Esa es una situación muy, muy oscura la que estamos pasando. Yo escribí en mi blog de la semana, el miércoles, mi entrega de miércoles, la pregunta, y la titulé Días inescrutables. Algunos amigos interesados en el trabajo, considerando que yo estaba haciendo planteamientos más resumidos que esto, pero de la precariedad de nuestro equilibrio y de los peligros que nos acechan. Y algunos amigos me dijeron, explícale en la respuesta a tu público qué tú quieres decir con días inescrutables. Entonces yo apelé al diccionario de la Real Academia y les voy a ustedes a dar las distintas acepciones de inescrutable. Insondable, inescudriñable, recóndito, inconocible, hermético, arcano, sibilino, cifrado, hierático, jeroglífico, inexpresivo, misterioso, enigmático, secreto, impenetrable, indescifrable, incomprensible, ininteligible, inexplicable, inextricable, enreversado, confuso y oscuro. Pude usar cualquiera de esas acepciones para describir el año 19 de la República Dominicana.
¿Qué es lo que más ha contribuido para oscurecerlos de tal modo? El fracaso del poder. El poder, cuando se vaya a hacer su disección, cuando se examine una vez ese, que está a punto de meses para producirse su cesación, va a salir muy mal librado. Y a la cabeza de ese extravío están los errores del presidente de la República. Yo me dediqué a reflexionar. Excúsenme. Y busqué papeles, como siempre. Y le pedí a mi auxiliar que me consiguiera el discurso íntegro del licenciado Danilo Medina Sánchez cuando renunciaba a la reelección presidencial por un tercer periodo, el 22 de julio del 2019, aparecía en un diario digital, que fue lo que me consiguieron, la versión de ese discurso. El que quiera iniciarse en el conocimiento de lo que viene, debe leer ese discurso. Ustedes, naturalmente, retengan, porque eso estuvo a la vista de todos, la parte culminante de la crisis en el Congreso Nacional. 3.000 soldados con armas de guerra, caras pintadas, tanquetas, rodeando el Congreso Nacional. En un momento en que se entendía que era inminente la reforma constitucional. La reforma constitucional no se pudo llevar a cabo pese a las coerciones que estaban manifestándose y a las confesiones y revelaciones de que había un soborno colectivo del Congreso, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, cuando algunos de sus miembros lo confesaron, que se estaba en una importante operación de compra y venta de votos. Intervino el poder extranjero. Sabemos de la llamada del secretario de Estado Pompeo. Sabemos que el presidente del Senado tenía el proyecto listo para llevarlo y que el presidente de la República le llamó para decirle: aguanta, lo que acabo de recibir una llamada de Pompeo. Era expresándole el veto. Estados Unidos había revelado que un tercer periodo resultaba pernicioso, había aprobado su Congreso en forma bipartidista, unanimidad, como doctrina, que el tercer periodo, refiriéndose a Bolivia, pero haciéndolo extensivo al resto de América Latina. Y ese proyecto se hizo en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Ni siquiera lo hicieron los legisladores. Cuando uno examina esos hechos de la modificación constitucional que se intentaba, que no pudo llevarse a cabo por esa fuerza mayor del poder extranjero, expresando su veto. El pueblo estaba en la calle, que fue otro factor. Leonel Fernández y Luis Abinader encabezaron manifestaciones importantísimas de protesta. Uno por la fuerza del pueblo y otro por el Partido Revolucionario Moderno,
sumado a la fuerza mayor externa, no se pudo hacer. Este discurso es revelador. Lo pronunció el presidente Medina y la noche que lo hizo, a mí me produjo una sensación de pesar. El presidente está iracundo, está molesto, habló muy trémulo, fue lo que dije. Y hubo una parte que a mí se me quedó. Cuando él hablaba de que una minoría dentro del partido se había dedicado durante los años 16, 17 y 18 a hacer una campaña infame contra él, tratando de socavarle el apoyo público, señalando que él quería un tercer periodo, cosa que no era cierta. Dios mío. Después se vio cuán cierta era. Y decía, el pueblo siempre juzga con sabiduría a quienes ejercen la labor de gobierno y a quienes desean ejercerla. Está cada vez más atento el pueblo en la defensa de las instituciones democráticas y sabrá valorar a cada uno según sus acciones pasadas y presentes. Confío, por tanto, en que presenciaremos una campaña limpia en el año 20, basada en propuestas y centrada en llevar bienestar a nuestra gente. Una campaña que inyecte sangre nueva a nuestra vida política y esté regida por el civismo y la sana competencia. Ya había el propósito de hacer lo que se hizo en primaria. La sangre nueva, Gonzalo Castillo, su testaferro. Su testaferro confeso. Insinceridad, sumada a soberbia, sumada a rencor, sumada a otros sentimientos que no quiero seguir enumerando, pero que están de por medio en el asunto. Vino octubre, vino el 6 de octubre, se montó lo que se montó, las instituciones se respetaron. Oiga, por donde va la Junta, por el derriscadero que ha estado la Junta, era cumpliendo con eso. Y esa campaña será, ahora se presenta la encrucijada de que las elecciones primeras son las de febrero. Estamos a 40 y tantos días, 40 y 20 días, 60 días, 50 días. Dios mío. El pueblo ha sido testigo de todas las falencias de la Junta. La Junta que aprobó en febrero de este año 19 una licitación internacional para hacer una auditoría previa a cargo de una firma de fama internacional que inspirara confianza. En febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 7 meses, y no lo hizo. No lo hizo porque no podía hacerlo. El presidente de la Junta dijo en un momento, no tenemos recursos, no nos han dado recursos, pero vamos a hacer las primarias. Y nosotros desde aquí le preguntábamos al presidente, ¿y cómo la van a hacer si no le han dado recursos? La hicieron.
impusieron el candidato del gobierno, porque el gobierno ha estado mandando en la Junta. Eso no tiene otro nombre. Esa es la peor siembra que se ha hecho. Nosotros hemos dicho, señores, se está preparando el ambiente para el caos. Señores, ese hombre que pronunció ese discurso estaba dolido por el veto americano. Y en un momento le refirió que le dijo a Pompeo, todo será conforme a la ley. Ahora viene la Junta, después de 100 demandas, instancias, partidos políticos, la sociedad civil, que una auditoría forense con características de autopsia para ver cómo fue el fraude que pudo hacer a este atrabanco de testaferro candidato. No. El otro lo que representa es una minoría, sin ningún significado. Leonel Fernández. Calcularon, le pasamos por encima, se deprime, se va y nada. Y después nos encargaremos de Luis Abinader en el futuro. Se quedó Leonel Fernández. Peleó Leonel Fernández, ya con los principios en las manos de respeto a la Constitución, lo venía haciendo. No tendrá partido donde alojarse, tiene partido ya. Y se ha producido el descalabro, la hecatombe. El partido de Juan Bosch no existe. A pesar de que su presidente dice que el que no existe es Leonel Fernández, ni la Fuerza del Pueblo. Y las encuestas que están granando, paseándose por ahí, que dan risa. Un 18%, una cosa mínima, eso no representa nada. Ellos son los que tienen realmente el apoyo público, Dios mío. Y el pueblo viendo todas las preparaciones, los espacios pagados de primera plana. ¿Usted sabe lo que ponerle a una primera plana, así de un periódico, espacio pagado, a una fotografía de una concurrencia compuesta? Data show. Dios mío, ¿qué se trama? Hacer naufragar las elecciones de febrero, insiste la respuesta, para ver de qué modo se presenta la crisis, con el naufragio, la imposibilidad, y acoplar estas elecciones a mayo mediante una modificación constitucional que ofrecería la posibilidad de habilitar al presidente para ser nuevamente candidato. ¿Por qué confíense en hacerlo? Porque tienen la ilusión del impeachment. El impeachment en Estados Unidos, que va a destituir a Donald Trump y a su grupo de poder, porque ya la Cámara de Representantes así lo dispuso en Estados Unidos. Falta el Senado, que es el que lo acuerda o lo niega. Para la ilusión del poder es un hecho. La realidad es diferente. Y es una espera en vano lo que están haciendo. Porque evidentemente el día que anunciaron el impeachment ya formal, la bolsa de valores se disparó como nunca antes en la historia, hacia arriba. Y las encuestas están dando al presidente Trump muy lejos, muy alto, en comparación con un partido demócrata en desbandada.
Ahora aprueban el impeachment y dice la señora Pelosi, pero no lo vamos a entregar, no vamos a apoderar al Senado, a menos que no nos den garantía de, sí, cómo no, se la van a dar. Y van a citar al señor Biden y a su hijo como testigo para hablar de Ucrania. Y eso es lo que los tiene aterrorizados. Aquí no, aquí se entiende que ese es un hecho. Pero, febrero aparentemente se ilumina. El 28 de noviembre, sin que nadie lo supiera, casi en forma secreta, misteriosa, por eso hablo del tiempo inescrutable, el presidente de la Junta afirma ahora que él solicitó el apoyo de OEA y la realización de una auditoría de parte del INFES y de la Comisión de Control y Evaluación de Elecciones de Estados Unidos. Bueno, la gran noticia. El 28 de noviembre no se supo. Se lo venían pidiendo. Y la pregunta que uno se hace es, señor presidente de la Junta Central Electoral, ¿por qué no se hizo durante los 7 meses transcurridos entre febrero y octubre? Si se hubiese hecho en esos niveles, la Ethical Hacker, que hizo la de Bolivia, que es una firma internacional muy reconocida, no hubiera habido los trastornos. El poder, los recursos, el pago, los fondos, manejando la situación. Y la Junta que se plegó. Ahora viene la engañifa. No, la auditoría no tiene nada que ver con lo pasado. La auditoría va a ser un control de si se puede utilizar el sistema que de octubre acá ha habido tiempo suficiente, según me decía un experto, para con un costo de 2 o 3 millones de dólares que alguien se agencie, conseguir quien limpie el sistema. Que los datos acumulados quedarían en el aire, como llaman, en el satélite, y serían parte de los billones de datos acumulados por la superpotencia en sus satélites, pero no pueden barrer del examen cotidiano de los hombres. Pero estamos a 50 días. Corremos el riesgo de que el INFES y la gente de OEA diga, bueno, es que no hay tiempo. No, habrá tiempo para decir, no, es posible. Si le dicen que es posible y que está satisfactorio, octubre fue limpio. No hubo responsabilidad. Ustedes lo ven. Mira, mandamos a hacer la auditoría y nos dieron certificado de buena conducta. Ya no tenemos antecedentes penales posibles. Esto es un tollo, lo cuanto ha ocurrido. Es lamentable llegar a diciembre, como dije, en el umbral de la natividad, del nacimiento del Señor, y tener uno que tratar estas cosas que necesariamente implican durezas, que producen pesar a quien sinceramente cree en la paz. Pero no puedo callarme, porque diciembre, enero puede venir encendido. Y puede venir entonces lo que el poder aspira, el naufragio de febrero, para habilitar a mayo y ver en la modificación constitucional que se debe entonces realizar obligatoriamente como secuela la pretensión fundamental, el benefactor de la patria. Que la patria no puede ser privada de su servicio, y un tercer periodo finalmente. Ellos tienen la mayoría,
Lo demostraron en la Avenida Duarte, en el desfile del sábado de aniversario del PLD, con las guaguas de Asua y todo el sur y de las inmediaciones de... Por Dios, es inescrutable cuanto pueda ocurrir. Bien, ahora voy a darle satisfacción a una inquietud que me han planteado muchos amigos. Yo les dije, miren, yo tengo por norma, cuando se producen fallos de tribunales y cortes, no opinar a distancia, porque en realidad, como no he estado en el proceso, no conozco las intimidades del proceso. Tendría que preguntar, ¿y esto cómo fue? ¿Y este juez de instrucción hizo, no hizo? Entonces, dar una opinión resulta un tanto aventurado. Yo voy, para opinar sobre ese caso, a pedir la sentencia, que no la tengo, a guardar su motivación cuando se vaya a dar la lectura final, para entonces hacer la evaluación de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que ha producido el estupor de la población, Odebrecht. Sí les puedo decir que, en mi opinión, ese fallo de la Suprema Corte de Justicia tiene un alto contenido de interés político. El poder se las ingenió para hacer un tipo de implosión del proceso. Venían siendo juzgados, investigados en instrucción, un senador y 5 ciudadanos que sirvieron funciones públicas en años distintos, habiendo distancia de hasta 10 años entre una acción y otra. En una forma que poca gente entendió, nosotros no estábamos en esa lista. El Ministerio Público, cuando fabricó el expediente, puso la asociación de malhechores como el elemento que podía galvanizar el juicio conjunto. La puso en la acusación. En puridad, era un exceso, un extravío, una malicia grotesca, porque hechos del año 2002, con hechos del año 2010, 2011, 2009, hasta el 2014, porque a partir del 2014 era un tiempo sagrado. No se podía internar el Ministerio Público en esa fase, pese a que ahí estaba y está todo el contenido esencial del trabajo diabólico de esa firma que ha asombrado al mundo, haciendo cuanto hizo en varias naciones, la Odebrecht. Perú es el ejemplo más patético. Ministro, 4 presidentes, uno renunciado, otro suicidado, una cosa horrible. Pero aquí se tenía interés de que esa ola terrible de Brasil no llegara aquí. Pese a que ellos se habían radicado en los últimos 2 años aquí, según su confesión, porque aquí tenían mayores garantías para sus operaciones, que vimos que tenía un mecanismo en paralela, cuentas estructuradas, que no figuraban en su contabilidad formal, bueno, para los sobornos, bueno, un horror.
La instrucción desechó el cargo de el juez Ortega Peguero. Desechó el cargo de asociación de malhechores. Y ahora el Pleno renuncia a una jurisprudencia establecida por décadas de que la jurisdicción es privilegiada de uno de los acusados arrastra a los demás para ser juzgado allí y establece que no, que esos señores que ellos han estado apreciando y oyendo sus alegatos y participando en las audiencias no son juzgables por ellos, porque ellos no son sus jueces naturales. Entonces envía a un tribunal de primera instancia, como si se tratara de un recurso de casación, no a la instrucción originaria. Confía en que esos puedan ser juzgados en primera instancia con el envío que hizo un juez de Suprema Corte de Justicia que no era su juez natural. En el fondo se arma un despelote enorme. Y la gente está curiosa por saber qué ha ocurrido, por qué se hizo, por qué se hace así. Yo tengo mi parecer político. El jurídico tendría que ver más, con más detalle, las cosas. En principio, sí tengo verdades. No son hechos indivisibles. Fueron cometidos en tiempos distantes, por sujetos distantes que sí tenían un elemento permanente, que no está en juicio. La sobornadora Odebrecht, que se excluyó de juicio, porque es el soborno más pintoresco. El soborno es un tipo de infracción que se comete entre dos. El que ofrece una dádiva, una ventaja para que le consientan un funcionario cosas indebidas, ilegales, en su provecho. Se envía al sobornado, pero no se envía al sobornador. El sobornador sigue trabajando, llega a un arreglo, se compromete a pagar un dinero, bueno. El caso es que el asunto ha implosionado, se ha vuelto un reguerete. Algunos dicen, se fue a primer grado porque hay la ventaja de que con los jueces de primer grado puede trabajar mejor la fortuna de muchos de los imputados. Entiéndase, pueden controlar la conciencia de esos jueces. ¿Soborno? No. Imagínense ahora la Suprema Corte de Justicia juzgando a un senador por esos hechos y un tribunal colegiado de primer grado que pase a conocer de eso, no de esos hechos, sino de hechos idénticos cometidos por un agente común, el que sobornó, porque ese sí fue invariable. Ese sí fue invariable. La Suprema Corte de Justicia no tendría el espectáculo que se podría dar con 6 imputados, 6 tribunas, haciendo valer sus derechos, que son muchos, porque la prueba ha sido un desastre. Pruebas transportadas, no confirmadas, no controvertidas, un ministerio público que pidió en un momento que le diera la Corte el permiso para ir a procurar pruebas en Brasil y consolidarlas. Y después, cuando le dictan la resolución, el juez de instrucción le dice, ya no tenemos interés. Renuncian a fortalecer la prueba. Cosa esta que la magistrada Miriam Germán Brito había advertido. Fortalezcan
ese proceso, le dijo al Ministerio Público, se va a caer con esas pruebas, es difícil hacer justicia. No fueron controvertidas allá en el origen, transportadas como papeles, malogrando la posibilidad de contestarla y examinarla y refutarlas a los imputados. Una violación del derecho de defensa de primer orden, que bastaría para liquidar el proceso, anular todo el proceso. Pero si esos 6 quedaban en la Suprema, en un tiempo político de elecciones, mayo, vamos a hablar de mayo, febrero es algo que está ahí por ser y no ser. Ya me imagino que el desorden puede venir incluso hasta el propio día de las votaciones. Hago un paréntesis. Ya el ministro Peralta dijo, bueno, si no hay elecciones en febrero, nosotros vamos a saber que los responsables son los partidos de oposición que no han dejado tranquila a la Junta y no la han dejado trabajar. Dios santo. ¿Qué han hecho los partidos de oposición? Someter instancias desoídas, despreciadas, burladas por la propia Junta. Pero bien, el espectáculo político del juicio en la Suprema con 6 tribunas abiertas. ¿Hacia dónde iban esas tribunas? A demandar que se juzgaren a aquellos que quedaron excluidos o no fueron insertados en el proceso desde el principio. Hay un aspecto. Hay 2 querellas criminales en Procuraduría, terribles, que yo las he leído, no las he leído, las he comentado, perdón, contra el presidente de la República sobre ese caso. Pero a nivel de participación ciudadana y varias ONG más, querellas terribles, que yo llegué a decirle desde aquí al presidente, búsquese un abogado de verdad, no esos farfulleritos que andan ahí picando duro, que le lea esa querella y le diga el contenido de esa querella. Esas querellas son terribles. Una que yo leí es un misil terrible, con la concepción jurídica más depurada y la concisión sobre hechos y circunstancias más peligrosos. Durante esos meses, ese juicio en Suprema Corte de Justicia de ese grupo de exfuncionarios, oh Dios, hubiese ofrecido el espectáculo más deprimente, porque el gobierno iba a quedar totalmente imputado en el tribunal del pueblo. Porque las tribunas se van a defender. Imagínense ustedes, este acusado Rondón, que llegó a decir en un momento que puede hablar. Un acusado de eso expuesto a una condena de 20 años. Que diga, no, yo voy a decir a quién yo le entregué el dinero y para qué le entregué el dinero. Y esta fase del 14 al 17, 6 carreteras, este candidato, yo voy a decir estos 39 millones de dólares, cómo se entregó eso que denunció doña Alicia Ortega. Bueno, fruto del trabajo de investigación del sindicato que actúa en la investigación de la corrupción transnacional.
Ustedes se imaginan eso en la Suprema Corte de Justicia. Entonces había que explosionar ese expediente. ¿Cómo se hizo? No somos competentes, no somos sus jueces naturales. Vayan a un tribunal de primer grado y van con el envío que le hizo un juez nuestro, que no era su juez natural, pero le sirve. Por Dios. Por eso dije, el contenido político que tiene ese fallo es insondable. Es insondable. Cuando un poder queda en manos de lo que pueda declarar un banquillo de acusados, la situación es horrible. Imagínense ustedes ahora en México, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, secretario de Seguridad de Calderón, pero otro funcionario importante de AMLO, el actual, también está mencionado en el juicio del Capo, que desde ese juicio Genaro García comienza a señalar políticos mexicanos, comenzando incluso por el presidente Calderón. Y el que iba a ser secretario de Seguridad del López Obrador, y otros, una decena de ellos. Eso podría ocurrir aquí. Entonces el poder queda muy débil, porque tiene la dificultad de que desde el banquillo alguien puede decir, yo no me voy a sacrificar, usted y usted saben por qué yo estoy aquí, porque ustedes participaban de eso. Mientras tanto, con esta bomba, el expediente queda desparramado en los meses. Comenzó a desintegrarse. Un desastre. Fíjense por qué yo titulé mi pregunta. Días inescrutables. Cada paso que dan es un misterio. ¿Qué hay debajo de esto? Hasta en la propia auditoría que anuncia bombos y platillos, hay una parte oscura, el tiempo en que se hace, por qué se hace, qué se busca con ella, certificado de buena conducta o que declaren no hay tiempo para hacerla. Por Dios. Pero estamos en Navidad y yo pido excusas sinceramente porque lo menos que quería era hacer un programa con la dureza que pueda tener, porque es tiempo de reflexión y para los cristianos es la fecha cumbre, el nacimiento de Jesús. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 3 del cable, 33 de televisión abierta, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, sábado a las 6 de la mañana. Telefuturo a las 8 de la mañana de domingo, Canal 23. Telenor, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo, en San Francisco de Macorís. Del Impacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, de 9 a 11 de la mañana de domingo. La radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega en nuestra versión central de domingo a las 11, Hit 92 a las 6 de la mañana de domingo para el sur de la República. Los canales amigos de Sabaneta, Constanza, Montecristi, Higüey, Romana, Nagua, que en los tiempos pertinentes transmiten nuestros contenidos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes ya en el último programa del año, el próximo fin de semana. Muchas gracias
y hasta entonces.